Apreciados aprendices del técnico en proyectos agropecuarios, muy buenas noches a ustedes. Espero se encuentren gozando de excelente salud. Me confirman, chicos, en este momento contamos con 28 aprendices vinculados durante el proceso de la sesión. Vamos entonces a ir vinculando los que se vayan incorporando. Me alegra mucho compartir con ustedes. Me están escuchando y viendo bien, ¿verdad? Sí, señora. Sí, señora. Fuerte y claro. Sí, señora. ¿Cómo les fue con las evidencias de inducción? ¿Ya vieron hoy el reporte final de notas? Sí, señora, nos fue muy bien. Muy bien. Sí, profe, bien. Muy sencillas. Este era simplemente un inicio para que conocieran nuestra institución. Ya habiéndose surtido el proceso, desde hoy iniciamos fase análisis. Y no solamente iniciamos fase análisis, iniciamos fase de proyecto, iniciamos también etapa lectiva. Y no solamente iniciamos etapa lectiva, también iniciamos actividad de proyecto número 1, llamada identificar el contexto regional, nacional y local de la problemática del sector rural productivo y efectuar un análisis y caracterización de las condiciones de la población objetivo de la intervención. Entonces, esto el día de hoy marca gran diferencia en el proceso, pues es el primer paso teórico, es decir, de etapa lectiva que iniciamos. Bien, hoy entramos en materia, chicos. Desde hoy vamos a tener un gran compromiso en los cumplimientos de los cronogramas. Recuerden que cuando les hice la inducción, les comenté que nuestro técnico era en etapa lectiva de 9 meses. Eso quiere decir que vamos a tener de a 2 meses por fase de proyecto y en este caso ya vamos a ver las actividades que vamos a realizar en fase de análisis, que son 10. Bien, el día de hoy vamos a abordar la siguiente agenda. ¿Me confirman, por favor, están viendo la agenda en pantalla completa? Sí, profe. En pantalla completa. Perfecto. Bueno, entonces, estimados aprendices, sean todos bienvenidos a su etapa lectiva del técnico en proyectos agropecuarios que inicia el día de hoy, 29 de mayo. Vamos a ver posteriormente, entonces, el cronograma que vamos a abordar a partir de hoy de nuestra primera fase de proyecto, fase análisis. Y explicaremos 2 evidencias que son línea de tiempo del contexto político y la síntesis del objeto y alcance de normas relacionadas. 2 evidencias donde ustedes van a empezar a hacer investigación. Bien, les agradezco, por favor, cerrar los audios. Cualquier pregunta le agradezco a nuestro líder Jason. Jason, ¿me confirma si estás conectado? Sí, señora, buenas tardes, noches. Aquí estoy. Nuestro líder, mil gracias. Líder, usted es tan amable, ¿me avisas cuando haya alguna pregunta o en el chat alguna pregunta, por favor? Sí, señora, por favor, las preguntas ahí en el chat y en el momento en que la instructora dé el espacio, entonces las formulamos para que ella nos la responda, por favor. Les agradezco porque no estoy viendo el chat, entonces para que no se nos quede ninguna por abordar. Bueno, pues los instructores que vamos a abordar esta primera fase de proyecto, fase análisis, somos 3. La instructora líder, en mi caso, vamos a estar también con la instructora de informática, que es la instructora Mónica Rondón, y vamos a estar con el instructor de área de biología, que es el instructor Víctor Osorio. Bien, entonces esos son los 3 instructores que los vamos a acompañar. Nosotros con tiempo les vamos a avisar en qué momento van ingresando estos instructores a la fase análisis. Por lo pronto empiezo yo con las evidencias que explicaré el día de hoy. Pero antes vamos a iniciar explicando cómo inicia nuestro proceso formativo de etapa lectiva a partir de hoy. Bueno, esto, yo creo que esta diapositiva y la que sigue son diapositivas que ustedes deben guardar, no sé si en un archivo en Word, que ustedes creen en este momento en el computador, en su celular, un pantallazo, porque es información de su proceso como tal que se va a surtir de aquí en adelante. Les van a preguntar en algún momento alguna de esta información que van a ver, por ello tan importante que la tengan a la mano. Bueno, el proyecto formativo de su técnico en proyectos agropecuarios se llama Desarrollo de habilidades para la gestión de proyectos agropecuarios para el crecimiento rural integral en el marco del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria SNIA. Bien, hoy vamos a ver precisamente la normatividad SNIA. Ya en este momento hemos dado un siguiente escaloncito.
de cuántos escalones que debemos dar para poder lograr titularnos como técnicos. ¿Cuántos escalones debemos ver de acuerdo a lo que estamos viendo en la figura? 6. 6. Exactamente, 6. ¿Vamos en qué escalón? En el primero. El escalón número 2. En el segundo. Vamos en el segundo a partir de hoy. Pero Claro, los que aún no han terminado fase de inducción están en el escalón anterior. ¿Bien? Entonces, los que ya en este momento les reporté hoy notas, vieron que ya cumplieron con las 5 y 10 fases de inducción, ya están en el segundo escalón. Es decir, ya cumplieron con las 48 horas de fase de inducción, que fueron 2 semanas. Ahora, en esta fase de análisis, vamos a tener una intensidad horaria de 288 horas. Estas 10 evidencias, chicos, no se van a poder hacer en una semana, en 2 semanas o faltando un mes para el cierre de la fase de análisis, que es el error que cometen los aprendices de formación virtual. Se desentienden del proceso formativo, se ponen a hacer otras actividades. Cuando ya se ven encima del tiempo es que empiezan a apretar y a hacer las cosas como dicen, a la loca, digamos, sin programación, sin organización, no pueden alcanzar a leer todo el material de formación, no pueden ni siquiera escuchar la grabación de los instructores. Entonces, vemos eso directamente en las entregas. Y lo vi yo en las calificaciones de las evidencias que enviaron el sábado, domingo y algunas de hoy. Bien, entonces se ve que no escucharon mi grabación, se ve que realmente esperemos que de aquí en adelante esas personas que no escucharon la grabación del martes 16 de mayo, que era tan fundamental porque marcaba mucha información de toda la formación, nos la hayan escuchado. Si no la escucharon y alguno de ustedes sabe que no la escuchó, fundamental que escuche esa grabación. Entonces, vamos en el segundo escalón, estimados aprendices de nuestra etapa lectiva. Recordemos, nuestra etapa lectiva inició con inducción, que inició el 15 de mayo y que va a finalizar el 14 de febrero de 2024, nuestra etapa lectiva. Tengan en cuenta que nosotros tenemos en esta etapa lectiva 1.344 horas, que corresponde a 9 meses, es decir, 3 trimestres de formación. Nuestra etapa productiva, como todas las etapas productivas de nuestra institución, cubre 6 meses de etapa práctica o de etapa productiva, que son 2 trimestres, para un total de 9 más 6, 15 meses de formación en el técnico en proyectos agropecuarios. Ahí vamos. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, señora, todo bien. Bueno, tengamos en cuenta que nosotros no vamos a ver bilingüismo ni en fase de análisis ni en fase de diagnóstico, pero sí vamos a empezar a ver bilingüismo en las 2 últimas fases de la etapa lectiva, que son la fase de formulación y en la fase de evaluación. Por eso tenemos 2 cronogramas, uno sin bilingüismo, donde incluye todas las evidencias sin bilingüismo, sin incluir esas 96 horas de fase de formulación y fase de evaluación, y tenemos otro cronograma para solamente, exclusivamente las evidencias a entregar en fase de formulación y en fase de evaluación de bilingüismo. ¿Bien? Bueno, entonces, la consigna o la proyección o el horizonte que ustedes van a tener a partir de ahora es lograr llegar acá. Lograr llegar acá a poderse ustedes titular. Ese es el proyecto de todos ustedes. ¿Bien? Y para poder lograr esto, estimados aprendices, no pueden perder la disciplina, no pueden dejar de tener en su mente esta proyección de su proyecto de vida, y es lograr titularse. En las primeras fases del proyecto es el nivel mayor de deserción de los aprendices. Fase de análisis y fase de diagnóstico, los aprendices no se acoplan a la formación virtual, pues no tienen disciplina, es decir, son indisciplinados en el sentido de que no con los tiempos. Este es el momento, chicos, que ustedes se me comprometan realmente con el proceso formativo, para que con las fechas que ya vamos a ver en el cronograma, realmente cumplamos con esos tiempos, y de esta manera, obviamente van a tener que hacer sacrificios, van a tener que dejar de hacer actividades, pero en 9 meses, chicos, que terminan la lectiva, esto es en un abrir y cerrar de ojos. En conclusión, nuestra etapa lectiva inicia hoy, ¿bien? Ya tuvimos 2 semanas de inducción. Iniciamos hoy, 29 de mayo, y finalizamos el 14 de febrero de 2023. Estas fechas deberían tomarle fotico
para que las tengan muy a la mano. Y la fecha de inicio de etapa productiva es el 15 de febrero, fecha inmediatamente siguiente al cierre de la etapa lectiva. Y la fecha de finalización de la etapa productiva es el 14 de agosto del 2024. Aquí ustedes de tabla pueden apreciar las fechas de inicio de cada una y de finalización de cada una de las fases de proyecto, al igual que observan la intensidad horaria de cada una de las fases de proyecto. Muy bien. La fase de inducción ya la cumplimos, ahora iniciamos entonces la fase análisis, que estamos viendo entonces que tiene 316 horas y que inicia el día de hoy, 29 de mayo, y que va hasta el 31 de julio. Yo creo que sería muy bueno que le tomen fotico o al líder, por favor, que le tome un pantallazo y me lo publique en el grupo de WhatsApp. Le agradezco, por favor, Jason. La siguiente fase de planeación inicia el 1 de agosto y termina el 2 de octubre. Ahí vamos en agosto, septiembre, octubre. Recuerden que es de a 2 meses, ¿bien? Ejecución del 3 de octubre al 4 de diciembre y evaluación del 5 de diciembre al 14 de febrero. Entonces, vamos a realizar planes de mejoramiento cuando ya termine la etapa, la última fase, que es evaluación. Esos planes de mejoramiento se realizan del 3 de febrero de 2024 al 8 de febrero de 2024. Es decir, ustedes van a tener plazo para entregar esas evidencias de fase de evaluación hasta el 2 de febrero de 2024. Y los planes de mejoramiento arrancan desde el 3 de febrero al 8 de febrero. Hasta esta fecha van a tener ustedes plazo de entregar evidencias. En este momento se cierra la plataforma e iniciamos un proceso de cierre administrativo que va del 9 al 14 de febrero, donde se hacen comités, se hacen las actas, se cierra el alistamiento, se hace el inicio, obviamente, de la etapa productiva con la nueva instructora que los va a acompañar en esa etapa productiva, no soy yo, y en etapa lectiva se cierra todo lo que se tramitó durante esos 9 meses de formación. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Escucho por ahí? Sí, profe, Carlos Velázquez tiene una pregunta. Carlos, te escuchamos. Bienvenido. ¿Carlos? Buenas noches, qué pena. Buenas noches, instructora. Buenas noches, compañeros. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, usted. Quería saber si en la fase de análisis vamos a tener 10 actividades, ¿cierto? Sí, señor. Ya Esas las vamos a ver. ¿Las 10 actividades van en orden o no importa el orden que... No te me adelantes. Ya te la puedo explicar. Ok, listo. Bueno, vamos volando, pero vamos bien. Bien, me alegra mucho tu interés. Ok, muy bien. ¿Alguna pregunta adicional antes de empezar a explicar el cronograma de la fase de análisis? Ahí vamos todos claros, ¿verdad? Nadie ha preguntado, profe. No, perfecto. Entonces, por ahora, pienso yo que vamos bien. Bueno, entonces ahora sí les estoy proyectando el cronograma de la fase análisis. Bueno, no sé si lo estén viendo bien. Ahora sí. Bueno, ¿me confirman si están viendo bien el cronograma fase análisis? Full HD, profe. Full HD, súper bien. Bueno, entonces esta fase análisis de su proyecto formativo de la etapa lectiva cuenta con 10 evidencias. Bien, entonces evidencias que las 5 primeras evidencias están conmigo. Yo les explico las 5 primeras evidencias. Esas 5 primeras evidencias son línea de tiempo en el contexto político del desarrollo rural en Colombia. Esta evidencia la explico hoy. Y la siguiente evidencia, que es una evidencia de conocimiento, llamada síntesis del objeto y alcance de las normas relacionadas. Estas 2 evidencias se las explico hoy. Y estas evidencias deben tener un trabajo directo e indirecto o independiente de 12 y de 36 horas. 48 horas dedicados a realizar estas evidencias. Bien, y esto se aborda en la sesión de hoy. La siguiente evidencia, que es taller de registro y clasificación de usuarios del Servicio Público de Extensión Agropecuaria, la explicaré en la siguiente semana. Bien. La evidencia, infografía sobre el paso a paso del diagnóstico rural participativo, la explicaré en la siguiente semana. La siguiente semana abordaré 2 evidencias. Y la quinta evidencia que me corresponde explicarles en esta fase es la evidencia informe diagnóstico de las condiciones de una población u organización rural en términos del enfoque de extensión agropecuaria.
Esta la explicaré el martes 13 de junio. Bien, en un total de 5 evidencias, este es el orden de explicación y de abordaje de estas evidencias que están bajo mi responsabilidad. Posterior a ello, en esta fase vamos a ver otras 5 evidencias que corresponden a 3 evidencias del área de informática que van a ver con la instructora Mónica, si Dios quiere. Y vamos a tener 2 evidencias de biología o ecología con el instructor Víctor. Entonces, estas son las evidencias que vamos a desarrollar. Ya están disponibles en plataforma, estimados aprendices. Cabe aclarar que los tiempos de entrega son diferentes. De las evidencias, de las primeras 5 evidencias, que son mis evidencias, digámoslo así, estas evidencias empiezan hoy, 29 de mayo, y terminarán, o plazo de entrega máximo, es el 30 de junio. Es decir, cuentan ustedes a partir de hoy hasta el 30 de junio para entregar 5 evidencias. En ese orden de ideas, y teniendo en cuenta que esto cubre un mes, que un mes cuenta con 4 semanas de aprendizaje, o en total, ¿cuántas evidencias deben hacer en el promedio por semana? ¿Una? 2, creo, profe, 2. Una debería, una de 4, ¿verdad? O sea, nos queda una por fuera. Tienen ustedes que mirar la manera de en una semana hacer 2 evidencias, o por qué no. Lo que yo siempre sugiero es que en la medida que el instructor explica, esa semana hago las evidencias. Por eso yo trato de explicar las evidencias los primeros días de la semana, ¿bien? Para que ustedes en esa semana se me organicen y hagan esas 2 evidencias que les explico por semana. Esa es la orientación que yo les doy para que no tengan ustedes, cuando ya se vean atosigados de trabajo, es que ustedes empiezan a mirar qué es lo que hago. Bien, me salgo. Esa es la única respuesta que ustedes tienen en ese momento. Para evitar esto, les agradezco, por favor, planearse, organizar su tiempo y lograr esas evidencias, entregarlas hasta máximo el 30 de junio. En esa semana que sigue, es decir, inmediatamente finalizado el 30 de junio, iniciamos mes de julio e iniciamos con instructor de informática, donde nos va a explicar las evidencias de mapa mental, del taller de utilización de herramientas de ofimática y el informe mejora de productos y de procesos de la incorporación de tecnologías de la información y comunicación. Esas 3 evidencias se las van a explicar en 2 sesiones. Ya vamos a esperar a que la instructora me asigne su disponibilidad para poder definir las fechas con ella en comité ejecutor de la ficha. Posterior al abordaje de informática, vamos a continuar con las 2 evidencias de biología, que para ellas ustedes tienen en plataforma unos simuladores, el instructor los va a orientar acerca de esos simuladores, y esos simuladores para esta fase solamente están enfocados a explicarles de manera práctica ciertas temáticas de esta actividad, de estas 2 actividades, ¿bien? Entonces, esto lo explicará en su momento el instructor Víctor, y estas 5 evidencias junto con las de informática, estimados aprendices, tienen ustedes plazo para entregarlas desde el 1 de julio hasta el 31 de julio. Tienen un mes. Al igual que con mis evidencias, estas 5 van a tener un mes para realizarlas. ¿Bien? Entonces, eso es lo que vamos a desarrollar, chicos, en estos 2 meses que vienen de formación. ¿Alguna pregunta? Ahora sí, ¿tienen? ¿Dónde está el cronograma? ¿Quién me puede decir? El cronograma fase análisis. ¿Alguien piloso que haya escuchado muy bien mi sesión anterior? Profe, está en la plataforma, en la sección donde hice Voy a hacer lo que tú me proyecto. digas. ¿Dónde está? Yo hago lo que tú me digas. Vaya a tal parte y yo hago lo que tú digas. Está en la, ahí en, espérate que no veo, en contenido de curso, Ujú. ¿A dónde me voy? ingresas en proyecto Sí. y ahí en proyecto aparece cronograma. Perfecto. ¿Y a dónde está el cronograma fase análisis? Es el 4. El último. Perfecto. Entonces ahí está el cronograma. ¿Qué debo hacer, instructora? Descargarlo. Esa es su agenda de trabajo en estos 2 meses. Descarguen, por favor, este cronograma, porque esa es su agenda de trabajo en estos 2 meses. ¿Cómo se descarga? Ustedes abren aquí, pueden abrirlo acá, o mejor, le descargan acá. Entonces, aquí en esta flechita, van a dar aquí, e inmediatamente le va a decir dónde lo quiere guardar.
y ahí sencillamente ustedes lo guardan con el nombre que deseen. Aquí lo pueden entonces descargar o aquí le pueden dar zoom, pueden organizar y pues ya va de parte de ustedes si lo desean imprimir o dejarlo guardado en su computador. ¿Bien? ¿Preguntas sobre cronograma? De alguna, de la ubicación. ¿Dónde se van a ubicar las grabaciones de la fase de análisis ahora? Entonces, estarán ubicadas después de la fase de análisis. Hay un enlace que se llama fase sesiones en línea, que es donde están todas las sesiones, inclusive de las sesiones de fase inducción. Y aquí en grabaciones, sesiones en línea, oprimen y van a ver las dos carpetas de sesiones que abordamos y que vamos a abordar. ¿Bien? Vamos entonces a ver todas las grabaciones de esta fase en esta carpeta fase análisis. En este momento no hay nada porque esta es la primera sesión de nuestra fase análisis. Pero a partir de mañana van a ver la grabación de hoy en este enlace. ¿Bien? ¿Hasta aquí vamos claros? Parece que sí, instructora. Sí. Sí, señora. Bueno, entonces me dice, instructora, no se ve la fase análisis. Exactamente, no se ve la fase análisis. Y aquí voy a hacer una revisión porque ya yo ayer había habilitado. Un momento, por favor, revisamos acá qué pasa. Muy bien, entonces la fecha es la que está mal. Muy bien. Vamos a ingresar nuevamente para validar que ya ustedes tengan acceso a fase análisis y ya. Bien. Entonces, ustedes en este momento, estimados aprendices, ya tienen acceso a fase análisis. Cada uno ya puede empezar a investigar o a navegar el material disponible en fase análisis. ¿Qué material vamos a contar o disponer o tienen ustedes disponible en plataforma? En este primer botón van a ver actividad proyecto 1 y dentro de ella vamos a tener 4 carpetas. La carpeta de material de formación, que es el material que está organizado en 3 materiales. ¿Por qué en 3 materiales? ¿Quién me puede responder de lo que yo he dicho en el cronograma? ¿Por qué hay 3 materiales? ¿Por qué? ¿Son 3 actividades? No hay 10. Porque son 3 Son 3 instructores. Exactamente. instructores Cada diferentes. instructor tiene su propio material de formación. Exactamente, esa es la respuesta. Excelente. Entonces, tenemos aquí el material de diagnóstico de la situación problemática en la población. Este material es mi material, es decir, que para desarrollar mis evidencias deben leer este material. Cuando ya terminen mis 5 evidencias, pasan al material con la instructora de informática, que va a ser el de tecnología de la información y comunicación, que es este material, el que ella va a abordar y les va a explicar, y el que ustedes deben estudiar. Y aquí está el tercer material, que es entorno vivo, que es el material del instructor de biología, que es el que ustedes deben estudiar y él les explicará. Bien, entonces, eso para que lo tengan en cuenta, esa es el material de formación. Otra pregunta, instructora, ¿cómo es que yo accedo al material? Bueno, el material de formación, en este caso, mi material, siempre van a hacer lo siguiente. Ingresan a donde dice iniciar curso y siempre vayan al menú, abran al menú. Bien, en el menú van a ver, pues, como una tabla de contenido de la información que van a ver aquí, de aquí en adelante. Bien. Entonces, aquí está organizada como una tabla de contenido. Y también van a ver un glosario, importante que lo lean, y un material complementario, material adicional que ustedes deben investigar sobre la información de esta primera fase o parte de su fase análisis. Aquí tienen referencias bibliográficas también que pueden ustedes ahondar un poco más en el material. ¿Y cómo van a descargar el material? Instructora, ¿cómo descargo el material? Yo necesito guardarlo. Acuérdense que cada fase, cuando cierra, ustedes ya no tienen acceso a ese material ni a las evidencias que enviaron. Entonces, si se dieron cuenta, me descargó un material en .zip. Cuando usted abre esa carpeta,
simplemente usted lo que va a hacer es, como está comprimida, por eso es que se ve con ese loguito, lo que va a hacer es darle clic derecho con su mouse o en el este que tienen del portátil y oprimen en extraer todo. Ahí les va a aparecer en dónde lo desea extraer. Le dice que ahí mismo, si lo desean así o lo guardan en una carpeta que ustedes quisieran extraer ese material, esperan a que cargue al 100% el material. ¿Bien? Y ahí les va a aparecer el material. Aquí está el material. ¿Bien? Entonces, ese es el material de formación para saber cómo se descarga. Si hay una pregunta, ¿cuál es tu pregunta? Sí, hola, buenas noches para todos. Qué pena. ¿Cómo es? ¿Dónde puedo encontrar ese menú? Es que estaba pendiente, pero no vi dónde le pulsaste. Qué pena contigo. Ok, bueno, nuevamente, ya estás acá, ¿verdad? Aquí simplemente dar clic aquí. Te sale el material mío, al igual que el de cualquier instructor. Ingresas aquí para acceder al recurso o al material de formación. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Me confirmas, por favor? Sí, Sí, me imagino. sí. Ok, bueno, entonces aquí simplemente vas a dar clic en iniciar curso. Luego oprimes el menú. Esto es lo que te hace falta, oprimir el menú. ¿Lo ves? Ya. Es que no mira ese loguito. Esto Qué pena. casi nadie lo ve y por eso es que no revisan bien el material. Entonces, pilas pues, chicos, por eso les estoy explicando paso a pasito, porque esta es la ruta siempre que van a seguir para revisar cualquier material de formación. Siempre está organizado de la misma manera. ¿Bien? Y en menú, vas a ver este menú organizado de manera como una tabla de contenido, como anteriormente les mencioné. ¿Bien? Sí. Aquí está la información que les decía, material complementario, que es un poco para investigar un poco más acerca de esta temática. Ahí está. Y cómo descargar el material, glosario también que necesitan de información que temáticamente o digamos de conceptos que necesitan asimilar para poder manejar muy bien y desarrollar muy bien estas evidencias. ¿Bien? Vale, perfecto. ¿Hay alguna Muchas pregunta gracias. adicional? Con gusto. Creo que escuché una pregunta. ¿De quién? Jenly tiene una pregunta alzó la mano, instructora. Jenly, ¿te escucho? ¿Te escuchamos? Instructora Lina, una pregunta. ¿Con descargar material ya descargo todo lo del contenido del curso? Descargó este material. Debes Sí, hacer eso con señora. cada material. Lo que pasa es que lo descargo y me sale como en carpetas. Exacto. Te sale así. Te salen las imágenes aparte porque es un extraíble. Tener internet para verlo. ¿Y cómo lo puedo descargar? O sea, no es que no entiendo bien cómo descargarlo, todo. En Lo PDF de no lo vas a poder bajar. Yo creería que en un PDF o imprimirlo. Pero que yo tenga entendido, este material no está para descargar en PDF como antes teníamos los programas formativos. El único, por ejemplo, que sí podrías manejar o descargar como archivos es el material, por ejemplo, complementario. Sí, Ok, instructora Lina, gracias. pero como PDF como antes no lo deja descargar. Mira, por ejemplo, el material complementario sí te lo saca o te lo genera en PDF. Sí, señora. Esa era como una pregunta, si se podía como en PDF, todo. No, te lo genera, es como una página web para que navegues sin estar en internet. Instructora, buenas noches. Sí, Gracias. con gusto. Sí, señora, ¿tu pregunta? Mire, lo que pasa es que yo estoy cogida con la virosis y me encuentro hospitalizada y acá en el hospital no hay casi señal. Quería preguntarle, o sea, me explique en qué parte aparece eso para yo poder intentar descargarlo mientras que me dan salida a la casa. Yo acabé de explicar cómo descargarlo. ¿Nuevamente te lo explico? Sí, señora, sino que como estoy acá, esto no entra señal. Ahora, chicos, acuérdense que
esta sesión está siendo grabada, entonces no se preocupen que si no escucharon, esta sesión la pueden, digamos, ingresan y escuchan la grabación donde lo que no escucharon, porque si no, no avanzamos. Es un favor que les pido para poder evolucionar en el proceso. Nuevamente les explico. Entonces, ingresan al material que está aquí, ¿bien? En este caso, el material de diagnóstico de la situación problemática en la población, organización o en la empresa agropecuaria rural, ingresan a iniciar curso, menú, y aquí está la información. Material complementario está aquí, ¿bien? Está aquí. Y cómo descargar el material, oprimen aquí. No lo voy a hacer porque de una vez me descarga el material y me demora, digamos, en descargar. Entonces, no, ese es el paso a paso, realmente muy sencillo y así se debe hacer con todos los materiales de formación. ¿Bien? Bueno, entonces esa es la forma de descargar el material de formación. Bueno, ahora, ¿qué sigue? Recursos de apoyo, simuladores y unidades de aprendizaje. Esta segunda carpeta, estimados aprendices, es solamente para el material del instructor de bilingüismo, de biología, el de entorno vivo. Esos simuladores que están ahí son para esa temática. Y los simuladores que están aquí, entorno vivo. Bueno, entonces eso para que lo tengan ustedes presente. Y la guía de aprendizaje, que la guía de aprendizaje 1, ¿para qué sirve la guía de aprendizaje? ¿Quién me podría recordar, por favor? ¿Para qué es la guía de aprendizaje? Para dar la información respectiva para el desarrollo de las actividades. Exactamente. Y como estamos hablando de la guía 1, de la fase análisis, se supone que en esta guía están explicadas cuántas evidencias. 10 evidencias. Las 10 evidencias están explicadas en este documento. Entonces, tengan en cuenta eso, por eso la guía tiene 17 páginas. Bien, la explicación de las evidencias para estas dos primeras evidencias están ubicadas en la página 4. Miren que ustedes aquí ven la primera evidencia, que es línea de tiempo, ¿bien? Y la segunda evidencia, síntesis del objeto y alcance de las normas relacionadas. Esas son las dos evidencias que vamos a explicar hoy, pero de aquí en adelante van a ver las siguientes porque están organizadas así como están organizadas en el cronograma. ¿Bien? Entonces, esa es la guía de aprendizaje para que ustedes puedan descargarla. Instructora, ¿dónde envío las evidencias? ¿Para cada evidencia tengo un enlace? No. Hay evidencias que están compiladas dentro de una misma carpeta. Por ejemplo, pueden haber aquí 2 evidencias y efectivamente hay 2 evidencias. Es decir, dentro de este enlace van a enviar 2 evidencias. ¿Cómo así? Ustedes ven aquí unas flechitas, ¿verdad? En esta primera página, como si fuera un libro, me dice que aquí están 2 evidencias, línea de tiempo y síntesis del objeto y alcance. 2 evidencias, pero no ven aquí el enlace para el envío, ¿verdad? Porque están en la siguiente página. Página 2. Aquí dice línea de tiempo para el contexto político del desarrollo rural en Colombia. Entonces, lo que quiere decir es que la evidencia que voy a explicar hoy, la primera evidencia, va a ser enviada en este enlace. ¿Bien? Recuerden que las evidencias deben tener siempre una portada y deben subirse siempre en un archivo, pues algunos aprendices me pegaron en el espacio que les dije que era solamente para que escribieran algo que deseaban que el instructor conociera antes de la calificación de la evidencia, me están pegando las evidencias. Entonces, para que lo tengan presente. Aquí entonces van a subir esa evidencia de línea de tiempo para el desarrollo línea de tiempo del contexto político del desarrollo rural, en esta segunda página. En la tercera página de este primer enlace, van a ustedes a cargar la siguiente evidencia que voy a explicar el día de hoy, llamada síntesis del objeto y alcance de las normas relacionadas. Lo cargan desde este enlace. ¿Bien? Acá hay algo particular y es que estas evidencias tienen un archivo que ya les voy a explicar. Miren, acá hay un archivo. Ya les voy a explicar qué tiene este archivo. Y en la evidencia anterior, que es la de línea de tiempo del contexto político del desarrollo rural, tienen también un anexo. Entonces, cada una de las 2 evidencias que voy a explicar el día de hoy tienen anexos. Ya les voy a decir qué tiene esos anexos. Lo que quería en este momento explicarles era la información que cuentan ustedes en fase análisis.
que acaba de explicar y que vieran dónde se envían esas dos evidencias que les explicaré el día de hoy. Bien, entonces se van a enviar en este primer enlace, que en este primer enlace están agrupadas o incorporadas esas dos evidencias. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta sobre cómo enviar las evidencias que voy a explicar el día de hoy? ¿Todo claro? ¿Sí? Parecido a las evidencias primeras, señor. Siempre es el mismo proceso. Siempre va a ser lo mismo. Acá no es que hoy les vamos a decir una cosa, mañana les vamos a decir otra, no. Siempre es la misma presentación o forma de entregar las evidencias. Solo que el nombre de la evidencia cambia, obviamente. Entonces, es siempre lo mismo. Se vuelve hasta mecánico cuando ustedes ya van cogiendo el proceso formativo. Esto ya después es más fácil y más sencillo para ustedes verlo porque pues lo han hecho varias veces. ¿Bien? Entonces, no se preocupen. ¿Vamos bien hasta aquí? Las personas que se vincularon últimamente, les agradezco escuchar la grabación hasta este momento que se vincularon para que se pongan al día. Bueno, si no hay preguntas, voy a continuar. Señor, tengo una pregunta. ¿Sí? Bueno, es un poquito evidente, pero me gustaría de todas formas hacerla. Hay que tener en cuenta solamente el contenido de las actividades que están, acá montadas, o podemos investigar aparte, obviamente, en redes y en otro lado. No entendí la Para pregunta. complementar. Es decir, yo te voy a explicar la evidencia, que es lo que está en la guía de aprendizaje. Te voy a dar orientaciones adicionales para que las tengas presente, para que tu evidencia esté muy bien presentada. Pero tu pregunta no la comprendí, discúlpame. Si podemos complementar por fuera del contenido que nos presentan aquí en plataforma. No, supongamos Claro. que yo busque la información en Google. Ok, ya les voy a explicar dónde les sugiero buscar adicionalmente, pues no todas las fuentes son fidedignas o confiables. Bien, yo les voy a suministrar también información adicional. Sé que el material de formación de pronto no es tan fuerte. Ustedes tienen la posibilidad y aparte tienen en cuenta que tienen un material complementario que ya les dije dónde estaba, pero si aún así ese material de formación, ese material complementario de pronto es muy, de pronto le hace falta un poco más, ustedes claramente pueden hacer investigación adicional en fuentes fidedignas, si es tu pregunta. ¿Bien? Muchas gracias. Con gusto, muy bien. Vamos entonces a explicar las dos primeras evidencias de mis 5 evidencias. Bien, de mis 5 evidencias vamos a explicar estas dos primeras evidencias que vamos a desarrollar a partir de hoy hasta el 30 de junio. Recuerden que tenemos solo 4 semanas para desarrollar estas 5 evidencias y que debemos desarrollar mínimo 1.5. A veces en la semana tenemos que hacer 2, luego 1 para poder hacer las 5 evidencias en 4 semanas de formación. Bueno. ¿Cómo se califican las evidencias? Ustedes ya lo vieron, ya lo vivenciaron en fase de inducción. A, aprobado, D, deficiente. Cuando la calificación asignada por su instructor fue asignada de 0 a 69 puntos, su calificación es D, deficiente. Y de 70 puntos en adelante hasta 100 es A, aprobado. Bueno, aquí les voy a pedir un gran favor. Estimado aprendiz, la formación virtual requiere de tiempo. No quiere decir que usted esté todo el día, claramente no, pero requiere de que usted sea constante, que le dedique mínimo 1 o 2 horas al día o todo el fin de semana, ¿bien? Pero que si usted no puede participar de estas sesiones virtuales, sí o sí escuche la grabación, pero no se vaya simplemente a ver la guía y entregando evidencias y también no leyendo el material. Ese es un grave error que cometen muchos aprendices. Yo sé que hay muchas personas que tienen ya formaciones previas en esta temática, pero les agradecemos que sí escuchen y vean el material de formación, pues ustedes están para eso, para aprender. Y no está de más visualizar y estudiar ese material. Entonces, antes de hacer sus evidencias, por favor, escuche la grabación de su instructor, ya sea la mía o el instructor correspondiente de esa evidencia. Adicional, mire la guía de aprendizaje y lea el material de formación. Cuando usted ya tenga todo eso en su cabeza, clarito, ya ha hecho todas las preguntas respectivas, ahí sí va a hacer la evidencia, pero no haga al revés. Esto es, por favor,
para que lo tengan muy en cuenta. Cuando usted vaya a estudiar, en lo posible, si usted es una persona que su forma de estudiar es sin ruido, porque hay personas que no trabajan bajo presión, es decir, con ruido, con personas hablando, con el televisor, con el niño gritando, con el perro, bueno, en fin, con una serie de entorno ajetreado, eso hace que hay personas que no asimilan muy bien el aprendizaje cuando estén leyendo bajo ese entorno. Entonces, les sugiero que si ustedes de ese tipo de personas, tengan ustedes siempre su espacio de estudio cerrado, una puerta cerrada y solamente ese momento es de usted y de su formación. ¿Bien? Entonces, vamos a iniciar con la explicación de estas dos primeras evidencias de nuestra fase análisis y es línea de tiempo del contexto político. Iniciamos con esta evidencia. Recuerden los tiempos de entrega desde hoy hasta el 30 de julio. Las dos primeras evidencias que voy a explicar el día de hoy son evidencias de desarrollo individual, es decir, no las vamos a hacer con el grupo de trabajo que ya les asignamos. Estas dos primeras evidencias requieren que usted tenga una gran capacidad de investigación. Investigación no quiere decir que investigué un trabajo igual en internet y lo copié y lo pegué. Eso no es investigar. Investigar es cuando yo tomo fuentes fidedignas, me tomo el trabajo de leerlas y de esa manera lo que hago es, bajo mi propio criterio, genero un documento propio mío, de mi intelecto y entrego esa información al instructor. ¿Bien? Entonces, para que lo tengan presente, esta entrega es individual y ese es el límite de tiempo. Bueno, esto simplemente es un pantallazo de la guía de aprendizaje. Ustedes van a ver esta primera evidencia llamada línea de tiempo del contexto político del desarrollo rural en Colombia. La van a ver disponible en la guía de aprendizaje 1, que ya les expliqué, que tiene 17 páginas, pero esta evidencia está explicada, este pantallazo que ven aquí, está en la página número 4. Bien, le voy a pedir el favor a nuestro líder Jason que me lea la introducción de esta primera evidencia. Hasta aquí. Jason, te agradezco, por favor. No veo, instructora. ¿No ves? ¿No? No, la introducción, si la línea de tiempo se elabora manualmente, ¿eso? Desde para la realización hasta aquí. Ah, bueno, listo. Gracias. Para la realización efectiva de la actividad de aprendizaje, se invita a llevar a cabo las siguientes instrucciones en su fase preliminar, es decir, lo que concierne a los asuntos de selección y contextualización de la información, sin perder de vista el anexo, línea de tiempo, guía de aprendizaje 1, evaluación 1. Exactamente. Bueno, entonces me está diciendo que debo mirar un anexo llamado línea de tiempo. ¿Dónde está este anexo? Bueno, nos vamos a la plataforma y aquí en el guía de aprendizaje 1, donde dice actividad de aprendizaje, que es la primera actividad de aprendizaje, vamos a ir a buscar esa evidencia. Instructora, perdón. ¿Sí? No tengo esa evidencia. No la tengo. ¿No te aparece? No, no me aparece. ¿A ninguno le aparece? Está en la segunda página, ¿no? Sí, dale. Tienes que oprimir aquí en la segunda página. Es esta que ves aquí, la primera, porque la primera es la guía, digamos la segunda, pero la primera evidencia es esta. Oprimes aquí en la segunda página para ver esta evidencia. Línea de tiempo. ¿Ahora sí te sale? ¿Ahora sí la viste? ¿Sí? ¿No? No, voy a iniciar otra vez. No me sale. Bueno, cualquier cosa me cuentas ahorita entonces. Entonces, para las personas que ya me están siguiendo, me imagino que lo van haciendo conmigo, aquí está el anexo que estábamos mirando en la diapositiva. Este es el anexo. Oprimes ahí y te va a descargar el formato. Todos los documentos te van a aparecer o les va a aparecer este aviso. Van a dar simplemente en habilitar el documento y este es el documento. ¿Qué es lo que explica acá en ese documento? Ese documento lo que explica, estimados aprendices, es, un momento por favor acá,
Muy bien. ¿Lo están viendo? Voy a ampliarlo un poquitín más para que lo puedan visualizar. Bueno, aquí lo que les queremos dar es la información sobre qué son líneas de tiempo, pues muchos de ustedes es la primera vez que van a conocer el concepto de qué es una línea de tiempo. Para las personas que no manejan este concepto, pues aquí vamos a brindarles la información sobre qué es una línea de tiempo. Acá me está diciendo el concepto de una línea de tiempo, ya se las voy a explicar, no se preocupen. También acá van a ver los elementos que componen una línea de tiempo. Bien, acá están los elementos, las partes componentes de una línea de tiempo. Van a ver cómo se hace una línea de tiempo, están los 6 pasos para hacerlo. ¿Y qué recomendaciones les damos a ustedes para que tengan presente cuando hagan su propia línea de tiempo, que es el objetivo de esta primera evidencia? También suministramos algunas de las herramientas digitales que ustedes pueden usar para desarrollar esta línea de tiempo. Acá están los enlaces, sin embargo, les voy a dar otras un poco más sencillas a continuación. Aquí están algunos ejemplos de líneas de tiempo que ustedes pueden diseñar para poder explicar la temática que les voy a solicitar posteriormente. Bien. Yo no les exijo siempre que la evidencia me la exporten a PDF. Si usted la hace en Word, entréguela así, no necesita convertirla a PDF. Si lo puede hacer, está bien. Si la evidencia me la entrega en PowerPoint, me la puede subir en PowerPoint. Pero la evidencia que usted haga en una imagen, la descargue como imagen, me la debe cargar o insertar en una hoja de Word. No me la pegue la imagen solamente. Tampoco me pego un enlace en el envío de la evidencia. Ese enlace me lo debe pegar en un archivo de Word. Algunos de los aprendices, no sé si alguna de las personas que les comenté, no me abrió la evidencia en el enlace. Ese es el error. Entonces, por eso les pido que cuando ustedes me suban una evidencia que es un enlace, ya sea un video, ese enlace me lo peguen en un archivo en Word. Primero, obviamente, a su portada y luego el enlace que responde a la evidencia correspondiente, cuando corresponda. ¿Bien? Entonces, ese es el archivo que en la diapositiva nos está diciendo. Muy bien. Entonces, ahí ya vamos a tono con lo que nos está diciendo la evidencia. ¿Me están viendo bien la pantalla, verdad? ¿La están viendo la diapositiva completa? Sí, señora. Señorita, espera, Janet tiene una pregunta. ¿Sí? ¿Cuál? Janet. Sí, Janet, ¿cuál? ¿Cuál es su pregunta? Perdón. ¿No? Ah, ok, bueno. Entonces, aquí lo que me está diciendo es, primero léase este material. Ya más o menos se los dije así de rapidez, pero ya se los voy a explicar paso por paso. Voy a leer primero lo que nos pide la evidencia. ¿Qué nos dice? Dice que van a realizar un rastreo bibliográfico. ¿Qué es un rastreo bibliográfico? ¿Quién puede darnos una respuesta a esa pregunta? Buscar información primaria, secundaria, terciaria. Información fidedigna, ya sea primaria, secundaria o terciaria. Información que me responda a lo que me van a pedir o a lo que me van a solicitar. Confiables, fidedignas, ¿bien? No es monografías.com, no es evidencias que hayan entregado otros aprendices. Ustedes no saben esas evidencias cuántos sacaron y si las aprobaron. Entonces, no se me fíen de evidencias de Internet, pues casi siempre las evidencias que veo no están completas y esto genera que se las debamos devolver. Entonces, van a hacer un rastreo bibliográfico en fuentes fidedignas o confiables en relación con qué tema. ¿Qué tema deben ustedes investigar? Se llama el desarrollo rural en Colombia. Van a buscar en fuentes fidedignas la temática de desarrollo rural en Colombia. ¿Bien? ¿Dónde se busca eso, instructora? ¿En Google normal? Pongo así, desarrollo rural en Colombia. Busquen en Google académico. Es mi sugerencia. Les va a aparecer lo que están viendo aquí. Aquí están los enlaces que ustedes pueden ingresar para consultar. Pueden buscar otras fuentes también. Claro que sí, lo pueden hacer. Entonces aquí ustedes pueden también hacer uso de Google Académico o de otras fuentes que ustedes consideren pertinentes para poder dar respuesta a nuestra línea de tiempo. Ya muy minutico que no hemos terminado, apenas simplemente les estamos indicando que deben investigar esta temática. Bueno, ¿qué más debemos hacer?
Yo ya busqué la temática, sobre esta temática ya las tengo las páginas abiertas o en una carpeta de mi computador guardadas. Bueno, ¿qué más dice? Ahora, lea y organice esa información que encontró y atienda entonces o defina bajo esa información qué acontecimientos relevantes o importantes han sido importantes para ese cambio o transición del desarrollo rural en Colombia. Entonces, aquí su pregunta que deben hacerse, chicos, es, en esa información que usted encontró, busquen esa información, qué acontecimientos han sido relevantes para el cambio o la transición del desarrollo rural en Colombia. Bien, ¿desde qué año? Ustedes miran qué información encontraron. La idea es que encuentren una información bastante importante o considerable para que realmente hagan una buena línea de tiempo, porque la línea de tiempo ya vamos a ver que nos describe acontecimientos importantes en un tiempo o periodo determinado. Y posterior a ello, entonces yo ya he mirado qué acontecimientos han sido importantes y han marcado lo que hoy día es nuestra digamos, generación de la gestión del campo hoy día. Pero para poder llegar a hoy, hemos surtido un gran proceso anteriormente. Lo que me dice este tercer punto es lo siguiente. Establezca si esa línea de tiempo que usted va a ensamblar, a diseñar, a estructurar, estará comprendida por qué. Por épocas, esa línea de tiempo la vas a organizar por épocas o la vas a organizar por periodos de tiempo o por años o por siglos o por cómo lo vas a organizar. Bien, entonces es la unidad de medida de tiempo que vas a usar. Eso sería definirlo para que organices bien cómo la vas a desarrollar. El siguiente punto es que articule bien las fechas que encontró que se generaron esos acontecimientos, los acontecimientos y describa precisamente de manera sencilla y corta lo que ocurrió en ese periodo de tiempo. Ya les voy a explicar. Por ejemplo, en 1940 pasó esto y en ese proceso le puede agregar una foto que describa ese acontecimiento. Bien. Y lo que me está diciendo posteriormente es que establezca si su línea de tiempo va a ser horizontal o si va a ser vertical la presentación de la información. Ya vamos a ver esos tipos de líneas de tiempo. Ahora bien, eso es muy importante lo que está aquí en este recuadro verde. Las líneas de tiempo son concretas. No es que usted copió y pegó lo que encontró en internet y eso ni se sabe ese sancocho, si es un sancocho de plátano, si es un sancocho no sé, de bagre o eso de qué es. Bien, entonces tiene que ser una información que a simple vista sea clara y que cualquier persona la pueda comprender. Bien, entonces esta línea de tiempo se elabora de varias maneras. Puede hacerlo usted en Word, puede hacerla en PowerPoint, puede hacer uso de herramientas como Canva, como Lucidchart, como Prezi, o instructora, no fui capaz, me pareció difícil, no la pude hacer en Word, no la pude hacer en PowerPoint. ¿La puedo entregar en una hoja? Sí, pero debe empezar usted a manejar Word y PowerPoint. Ya debe empezar a hacer esa transición que de pronto no la has hecho y que con el tiempo ya vas a tener que empezar a romper ese paradigma e iniciar usando las herramientas ofimáticas. Bien, entonces debe sí o sí que tomarse una foto bien nítida para poder yo revisar la información y que pueda visualizarla adecuadamente. Bueno, entonces, si usted usa alguna de estas herramientas, por ejemplo, como Prezi, como Lucidchart o Canva, debe exportar esa línea de tiempo que hizo a PDF y ese es el archivo que me sube en plataforma, pero no me suba el enlace que le da Lucidchart ni el enlace que le dé Canva. Descárgueme esa imagen como tal. Porque me pasa que ustedes me comparten el enlace y tengo que acceder, es decir, no me lo comparten para que cualquier persona que tenga el enlace pueda verlo. Entonces lo que hace es que yo no lo pueda ver porque necesito sus datos de ingreso.
eso está pasando para que no se les vaya a presentar. Bueno, ahora, ¿qué es una línea de tiempo? ¿Hay una pregunta? Ya voy a empezar a explicar ese tema. Sí, pues una pregunta. Yo la ¿Sí? quisiera hacer en PowerPoint. ¿Se puede, digamos, con animación o toca, digamos, en PDF que quede como la foto o la puedo hacer con animación? La puedes hacer con la manera creativa que tú desees mostrar la información, siempre y cuando la información sea completa de acuerdo a lo solicitado. Ok, gracias. Con gusto. Muy bien. También ¿Sí? yo. ¿Hay otra pregunta? Sí, es que yo he enviado, pues, por lo menos lo que fue la infografía y el cuadro sinóptico, pero sí es una plataforma, una página. Pues yo te envié PDF de los archivos y anexé porque abajo aparece un adjuntar link o vínculo. No usen ese enlace. No usen ese enlace porque no lo usen, porque no me está dejando abrir ese enlace, ni siquiera copiarlo y pegarlo en un navegador. Tampoco me lo deja. Vale, entonces con solamente el archivo, con que te llegue el archivo está bien. Sí, necesito el archivo como tal, que si Vale. lo hicieron en un enlace, me pegan dentro de ese archivo el enlace para que no me genere ese error que me está presentando. Vale, perfecto. Y entonces ahí perdemos tiempo, tanto ustedes como yo, porque yo les debo llamar o escribirles por WhatsApp, por favor, la evidencia no la puede calificar, la tienes en 0 hasta que no me la envíes nuevamente de esta manera, no te la va a poder calificar o mejorar la calificación. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. Con gusto. Bueno, entonces les decía que la línea de tiempo es una representación gráfica de una secuencia lógica y de esta manera, en este caso, cronológica. No quiere decir que si la información que investigué inicia la fecha más antigua, inicia en 1950, yo voy a poner 2023 primero que 1950. No, va organizado de manera lógica en que se van ejecutando los hechos en la medida del tiempo. Bien, entonces mi línea de tiempo tiene un inicio y tiene un fin, de lo más antiguo a lo más reciente. Bien, entonces tengan en cuenta que aquí lo que vamos a plasmar son eventos, acontecimientos que marcaron la historia en Colombia en el desarrollo rural. Las líneas de tiempo que se presentan las líneas de tiempo se pueden presentar de manera horizontal, bien, de manera horizontal, le puedo poner la línea, inicio y fin, y de esta manera plasmo la información, o la puedo plasmar de manera vertical, donde inicia en, digamos, 1950 y termina en el 2023, bien. De esta manera, de arriba hacia abajo, puedo plasmar la información de esa secuencia. Podemos combinar contexto y gráficos para producir infografías que sirven para presentar fácilmente el paso del tiempo. Bueno, entonces, ustedes pueden aquí, a través de una línea de tiempo, representar secuencia de procesos, secuencia de eventos que se generaron para poder llegar a ser lo que hoy día es el campo. Entonces, lo que vamos a hacer es eso. Vamos a representar cómo ha sido el proceso evolutivo, qué cambios representativos o considerables se han presentado para conocer cómo es ese proceso que hemos llegado a hoy. Como les dije, podemos hacer una línea de tiempo horizontal o vertical. La línea de tiempo representada de manera horizontal es donde nosotros presentamos la información en orden cronológico de izquierda a derecha o de la más antigua a la más reciente. En la vertical, la información se presenta cronológicamente con el primer evento en la parte superior de la página y el último evento o el evento más reciente en año en la parte inferior. ¿Bien? Bueno, hasta aquí entonces ya tenemos claro qué es una línea de tiempo y cuáles son los tipos de líneas de tiempo. Ahora, ¿cómo se compone o estructura una línea de tiempo? Una línea de tiempo tiene varios componentes. Primero, debe tener unas fechas, marcar cuando un evento específico tiene un lugar en la línea de tiempo. Ya les voy a mostrar las fechas, donde se pueden ubicar en una línea de tiempo. Tiene una descripción de donde se describe un evento determinado. Es como el título del evento, llamémoslo así. Y el encabezado
va debajo de esa descripción y es la descripción de ese evento. Bien, entonces va el año, el título del evento o acontecimiento y debajo va la descripción, que es el encabezado. También a ese evento le puedo adicionar una fotico visualmente para identificar lo que ocurrió en ese año, en ese evento. Bien. Pero hay otros componentes, no solamente los anteriores, hay otros componentes que tiene esa línea de tiempo. Tiene una barra de líneas. Claro, la barra donde vamos a incluir todos los acontecimientos que pasaron año tras año o en un periodo de tiempo. Tiene unos hitos, que estos hitos o acontecimientos se emplean para representar esos eventos o acontecimientos que se van a plasmar en esa línea de tiempo. Hay una barra de tiempo que se emplea para representar una duración específica, por ejemplo, de 1950 a 1970. Una barra, de aquí hasta aquí. Otra barra de otro periodo, de 1980 a 1890. Bien, es un ejemplo. Esas barras me clasifican los intervalos. El intervalo se emplea para representar el tiempo que transcurre dentro de la secuencia de línea de tiempo. Entonces puede ser 1 año, 2 años, los intervalos de acuerdo a cómo ustedes los organicen. O un intervalo de 10 años, un intervalo de 20 años, como ustedes tengan. Ustedes son los autores de su propia línea de tiempo y ustedes la organizarán de acuerdo a la información que encontraron para poder representar esa evolución en el tiempo. Bueno, entonces esos elementos que les acabo de decir están aquí en estos cuadritos verdes. Aquí hay un ejemplo de una línea de tiempo que está en blanco. Simplemente es una proforma. Entonces, aquí simplemente lo que les digo es, bueno, el primer componente que les expliqué es que nuestra línea de tiempo debe tener unas fechas. Y aquí ven ustedes, pueden ustedes ponerle un globito, pueden ponerle un circulito, un cuadrito, y ahí ponen la fecha o el periodo que eligieron para poder representar los acontecimientos. Las descripciones son títulos, los títulos del evento o del suceso. Bien, el título. El encabezado es la descripción de ese evento de manera muy corta y sencilla. Bien, para que no se vea recargado. Tiene que ser muy sencillo el resumen que usted haga de ese suceso para que no se le vaya a ver recargado su línea de tiempo. Imágenes, si se dan cuenta, miren, ustedes ven que en este suceso hay 2 imágenes acompañadas. Ustedes determinan qué imagen se acopla o se asocia al evento o al suceso que encuentran. La barra de líneas que se usan para representar el evento, que son como lo están viendo acá. Por ejemplo, en este periodo de tiempo, que es del 2000 al 2001, hay 2 acontecimientos en estas fechas, el 24 de mayo y el 17 de septiembre. Y así con este periodo. Los hitos son estos, son los acontecimientos. Los hitos son estos circulitos. La barra de tiempo, que se emplea para representar la duración de los eventos, y los intervalos. Entonces, aquí ven ustedes los intervalos. Puede ser de 10, de 20 años. Ustedes definen cómo los van a plantear. Es importante, estimados aprendices, que estos componentes o elementos se vean en su línea de tiempo. La línea de tiempo debe ser completa y no simplemente poniendo un acontecimiento y sale, como dicen los chicos. No. Tiene que tener estos componentes. Los que están en Internet no tienen todos los componentes. Adicionalmente, por favor, no se les vaya a olvidar que todo lo que entreguemos tiene que tener un título. Debe tener esta línea de tiempo un título. En este caso, esta línea de tiempo se va a llamar Línea de Tiempo Contexto Político del Desarrollo Rural en Colombia. Ese es el título, no es otro. No me lo cambien. Este es el título que van a incluir en su línea de tiempo. Yo le voy a agradecer a Jason que me le tome fotico a esta diapositiva y me la publiques en el grupo de WhatsApp, por favor. Jason, mil gracias. Adicional a todo lo mencionado anteriormente, su línea de tiempo a entregar debe tener su nombre para conocer el autor, número de ficha y el nombre del programa formativo. ¿Bien?
Entonces recuerden que para elaborar una línea de tiempo, primero se deben identificar los eventos y las fechas iniciales, que es nuestro punto de partida para saber desde dónde inicia el primer evento o el año más antiguo. Y finales también, identificar los eventos y cuál es el evento final, es decir, como nuestro intervalo final de los tiempos. ¿Cuál es la fecha más antigua que tengo información y la fecha más reciente que tengo información? Esa es la parte inicial y final de nuestra línea de tiempo. Ya las demás fechas se van acomodando en la secuencia que corresponda dentro de la línea de tiempo. Bien, entonces, ese es el concepto de línea de tiempo. Yo supongo que en este momento de pronto hay preguntas adicionales, por eso les traigo aquí un video adicional para que aquellas personas que tengan preguntas sobre cómo construir una línea de tiempo, vamos a poderlas aclarar adicionalmente con este video. Y ya más adelante les voy a mostrar las herramientas digitales para poderlo diseñar. Escuchamos por favor atentos al siguiente video. Gracias. En esta oportunidad vamos a ver las líneas de tiempo. Una línea de tiempo es un gráfico que nos ayuda a entender el tiempo. Nos permite ver y comprender las secuencias entre eventos a lo largo de la historia. Además, nos permiten expresar la ubicación de un hecho o acontecimiento en el tiempo, el orden cronológico de diferentes acontecimientos, la duración de un determinado hecho y la simultaneidad o conexión de hechos diferentes. Para poder comenzar a hacer una línea de tiempo, primero debemos seleccionar un tema, luego seleccionar el periodo que se desea representar, que puede ser un día específico, un año, una década, un siglo. Lo importante es que la línea de tiempo aparezca claramente dónde comienza y dónde termina el evento a analizar. Debemos también escoger los aspectos o hechos más relevantes. La línea de tiempo es un recurso para visualizar y sintetizar información. Por lo tanto, lo más útil es elegir solo aquella información que sea pertinente para el tema. Usar una medida de tiempo. En una línea de tiempo, las secciones que dividen cada periodo deben tener la misma medida. Ya sea en formato digital o en papel, debemos adoptar una unidad de tiempo que nos va a dar una medida de tiempo. Por ejemplo, si se va a hacer una línea de tiempo de un año, la línea puede estar dividida en meses. Si es un periodo histórico, puede estar dividida en décadas o siglos. Para dejar bien clara la idea, tenemos que observar el siguiente ejemplo. Si yo quiero representar que en mis 36 años de vida trabajé durante 2 años en una oficina, durante 10 en una escuela y durante 4 desde mi casa, y la represento de esta manera, no me da una verdadera idea de los tiempos, porque su proporción no es la correcta. En cambio, si yo primero elijo una unidad de tiempo y digo que cada celda va a representar un año, solo tengo que pintar según corresponda. Si comparamos, la unidad y las medidas de tiempo en la segunda línea están bien representadas. Tener en cuenta la orientación y dirección. Si la línea de tiempo es horizontal, los hitos o sucesos comienzan a trazarse de izquierda a derecha. Si una línea es vertical, de arriba hacia abajo. Antes de continuar, te invitamos a suscribirte y presionar. Muy bien. Están viendo en este momento, estimados aprendices, mi pantalla. Por favor, me confirman. ¿Sí? ¿Me confirman? Sí, se ve. Bueno, entonces vamos a ver algunos ejemplos de líneas de tiempo horizontales y verticales. En este momento están viendo ustedes una línea de tiempo que es horizontal. La información se plasma y los acontecimientos, como ven, se plasman de manera horizontal en una línea de tiempo horizontal. ¿Bien? Entonces, como ven ustedes, ven el año, el título, y cuando, pues en este caso es interactiva, se oprime aquí y aparece la descripción. Y la imagen, ¿bien? Entonces, la barra de tiempo. Ahí van ustedes a ver los componentes. ¿Qué le hace falta? El título, el autor, pues obviamente en su caso, el nombre de ustedes, el número de ficha. Esta también es una representación horizontal de la línea de tiempo.
Bien, miren que aquí la hacen en forma de U, pero sigue siendo horizontal. Aquí van a ver una vertical, de arriba hacia abajo, el periodo más antiguo al periodo más reciente. Bien, vertical. El título, acá está la unidad de medida o por periodo, la hicieron de esta manera. Bien, periodos, periodos, periodos. Y la descripción, aquí hace falta un título de lo que vamos a ver en ese periodo, en cada uno de los periodos. Falta el título. Y aquí sí está la descripción, la fecha, están las imágenes. Y también está la unidad de medida, que en este caso es periodos. Los hitos, sucesos o acontecimientos comienzan a trazarse de arriba hacia abajo en esta forma de representación de línea de tiempo vertical. Bueno, instructora, ¿cómo podría, a mí me gustaría hacerlo a través de una herramienta, esta línea de tiempo? Yo les sugiero, por ejemplo, que realicen esta línea de tiempo en PowerPoint. Es la manera más sencilla para realizarla. Bien. Sin embargo, también hay otra herramienta muy sencilla que es Canva. Pero les recomiendo, les acabo de compartir en el chat para que lo copien y lo peguen en un Word en su computador. Les acabo de compartir en los videos de cómo pueden ustedes crear una línea de tiempo en PowerPoint y cómo pueden crear ustedes una línea de tiempo en Canva. Bien, entonces tengan ustedes estos enlaces. Aquí les explicamos paso a pasito cómo hacer una línea de tiempo en PowerPoint y muy bonita, digamos, elegante. Bueno, entonces esas son las opciones que tienen ustedes para presentar esta evidencia. Esta evidencia va a ser calificada de la siguiente manera. Debe tener el tema central, ya les di el título de su línea de tiempo. Debe tener el autor, el número de ficha, el nombre del programa y todos los elementos componentes de esa línea de tiempo que les expliqué anteriormente. La organización y ubicación espacial y relación entre conceptos e ideas, lectura del contenido secuencial, asociación de ideas o de acontecimientos, presentación, uso de dibujos, imágenes, colores, tamaño de las fuentes agradable. Vi unos trabajos que tenían fuentes como 20, 22, negrillas, colores, azules, fucsias. Bueno, yo creo que ya en este momento eso lo debemos dejar atrás y de ahora en adelante ya empezar a tono con el proceso formativo de manera muy organizada y de muy buena presentación nuestras entregas, todos los textos o al centro, si es una portada, o justificado si es el documento como tal, la ortografía, que ya pasemos de orografía a ortografía, empecemos a mejorar ese proceso también, usando, por ejemplo, herramientas como Word, que nos permiten, o revisen en el diccionario de la Real Academia Española, cómo se escribe una palabra que dude, y ahí me da la orientación de cómo se escribe adecuadamente esa evidencia, esa palabra que esté dudando de cómo se escribe. Las evidencias tienen una rúbrica o un instrumento de cómo evaluarlas. Aquí tenemos unas ponderaciones de cuando la evidencia, para que la evidencia se logre en un 100%. Si la evidencia tiene establecido el tema central, se asigna los 30 puntos. Si la evidencia tiene un manejo, se evidencia que tiene un manejo de conceptos y relación con los periodos de tiempo, se le va a otorgar un 15 puntos, va en 45. Si la evidencia se ve que el aprendiz tiene la ubicación espacial, la relación de los conceptos e ideas y sus secuencias son consistentes o de manera lógica, pues va a tener 15 puntos. Si el aprendiz asocia en ese documento la línea de tiempo, las ideas de la línea de tiempo de acuerdo a los periodos o a la medida que haya elegido y la información propuesta en ella, pues va a tener sus 15 puntos adicionales. Si la presentación de esa línea de tiempo articula gráficos, imágenes, textos cortos que respondan al acontecimiento, al resumen del acontecimiento, y son agradables para poderlo leer, pues entonces va a tener sus 15 puntos adicionales. Y finalmente, la ortografía y la gramática y la manera de redactar. Dice que si el aprendiz no comete errores en gramática, en redacción,
En ortografía, pues se le va a asignar sus 10 puntos para completar un total de 100% o 100 puntos. En la medida que se entregue de manera, digamos, diferente, que son los términos medio, bajo o que no existen en el trabajo, pues la puntuación va a ir disminuyendo y su puntuación final va a sumar. Esa es la manera que se va a calificar esta primera evidencia. Me pregunto si hay alguna inquietud de parte de ustedes, chicos, por favor, me hacen saber sobre la evidencia o sobre lo que acabo de mencionar. ¿Se me quedaron dormidos? ¿Están preocupados? No, todo muy claro. Está muy claro. Perfecto. Bueno, entonces, última palabra. ¿Puedo pasar con la siguiente evidencia? ¿Sí? ¿Preparados? Sí, Segunda. Muy bien. Síntesis del objeto y alcance de las normas relacionadas es la segunda evidencia a desarrollar durante esta semana, ojalá. Y la evidencia es individual, al igual que la anterior. Bien, entonces, muy atentos a esta evidencia. Ya les expliqué el material de estudio que deben investigar para esta evidencia. Y en especial, para esta evidencia, chicos, deben ustedes investigar o navegar el material de estudio en el capítulo número 2, que se llama Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, el SNIA. ¿Bien? Aquí, en esta evidencia, nos van a pedir que vamos a hacer la actividad de acuerdo a estas 5 normas, pertenecientes al Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, SNIA. Entonces, aquí están las normas. Cuando usted le da clic ahí, le aparece la norma, esta le aparece la norma, esta le aparece la norma en el material de estudio. ¿Bien? Yo les voy a pasar las normas en un PDF para que no se preocupen, también se las tengo listas. Si, digamos, quieren investigar un poco más la información de cada una de las normas, si la quieren leer o descargar la norma como tal, ya se las tengo también, no se preocupen. Bueno, vamos a ver entonces lo que nos dice la guía de aprendizaje para desarrollar adecuadamente esta evidencia. Para el desarrollo de esta actividad es importante seguir las indicaciones del anexo Documento Síntesis de la Normatividad Agraria Vigente. Ese anexo es este, que como en la anterior evidencia también tenemos un anexo. ¿Dónde está ese anexo? Bueno, recuerden que para ver la evidencia, esta evidencia junto con la anterior están compiladas en este primer enlace. En la página 2 vemos la evidencia anterior, pero ahora estamos en la siguiente evidencia, que es la de síntesis del objeto y alcance de las normas relacionadas. ¿Hasta aquí vamos ubicados? Señora. Señora. El aprendiz que me había dicho que no encontraba la evidencia anterior, ¿ya la pudo encontrar? Sí, ya. Muchas gracias. Con gusto, perfecto. Entonces vamos todos bien. Este es el anexo que nos está mencionando la diapositiva. Le damos clic ahí, nos descarga el anexo. Esperamos a que abra. Vamos a darle a oprimir en habilitar edición. Y aquí, ¿qué es lo que me dice? Me dice información o me explica ahora qué es la síntesis, porque si ustedes vieron el nombre de la evidencia, ustedes van a entregar una síntesis del objeto y alcance de las normas, de las 5 normas. Van a hacer una síntesis por cada una de las 5 normas del SNIS. Bien, entonces, por eso es importante que como ustedes de pronto no saben qué es una síntesis, pues conozcan ahora esta herramienta de aprendizaje llamada síntesis. Para los que no la conocen, la van a conocer. No quiere decir que si yo les explico una síntesis y la entrega dice que van a hacer una síntesis, me entreguen un resumen o me entreguen un mapa conceptual o me entreguen una infografía. Porque en la fase de inducción solicité un cuadro sinóptico y me entregaban un mapa conceptual o una infografía. Tengan en cuenta, estimados aprendices, que cuando su jefe en la empresa le dice que le entregue un informe, no le está pidiendo que le entregue un procedimiento, le está diciendo que le entregue un informe. Bien, entonces debe seguir lineamientos. Tengan en cuenta, por favor, esto.
En este documento les está explicando qué es una síntesis. Dice que es un escrito en el que se redactan de forma abreviada los conceptos e ideas principales de un texto que acabo de leer. Es decir, es una estrategia de aprendizaje que pueden ustedes adoptar para poder estudiar. Bien, eso es lo que vamos a ver más adelante. Simplemente a grandes rasgos les estoy indicando. Esta es la definición de síntesis. Aquí, al igual que la línea de tiempo, lo están viendo la organización de la información. Acá les vamos a mostrar, les estamos mostrando los elementos que componen una síntesis, que son estos 4. Ven también, o van a ver también los 7 pasos para elaborar una síntesis y las recomendaciones que les sugerimos tengan para poder armar o estructurar ese documento de síntesis. También las herramientas digitales que ustedes pueden hacer uso para poder desarrollar esa síntesis. Sin embargo, yo les voy a dar esa información más adelante. Ejemplo de una síntesis, aquí tienen ustedes también una orientación de cómo se hace una síntesis. Si se dan cuenta, es algo muy cortico. Es muy cortico. Pero son las ideas principales. No quiere decir que diga, esta es la norma tal y el objeto de la norma tal es este. Se acabó. No. Acuérdense que, y vamos a ver, la síntesis es algo que sale de su intelecto. Bien, tiene que usted estudiar la norma para que salga esa síntesis. No es copie y pegue. Bien, entonces vamos a iniciar con la explicación de esta evidencia o qué es lo que me dice esta evidencia. Ya abrimos el anexo. Ese es el anexo que nos está indicando en esta parte. Ese es el contenido, simplemente es información de cómo elaborar una síntesis. Pero, ¿qué es lo que debemos entregar? Nos dice aquí el primer punto de la evidencia. Realizar la lectura del literal 2 del material de formación, diagnóstico de la situación problemática de la población, organización o empresa agropecuaria rural. En él se encuentran relacionadas las 5 normas del sector agropecuario pertenecientes al Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria. ¿Ya vimos esto? ¿Cierto? ¿Ya lo vimos en plataforma? ¿Me confirman? Sí, señor, el material didáctico. Ok, entonces, ¿dónde están esas normas? Están aquí en mi primer material. Ingresan al recurso, iniciar curso, menú, lo hago rápido, pues ya lo expliqué, e inician aquí. Entonces, aquí me aparece la primera norma. Entonces, si ustedes pueden observar, perdón, aquí está la primera norma, que es la ley 1876. Está la siguiente, que es la resolución 407, el 422, el decreto 1319, la ley 464, son las 5 normas. Bien, estas son las normas sobre las cuales ustedes para cada una de ellas va a ser una síntesis, es decir, esta entrega son 5 síntesis, por cada norma una síntesis. Bueno, una vez usted ya ha identificado que esa información está, que esas normas están en el material de formación, investiga esas normas, me van a decir, bueno, me gustaría conocer la norma. Claro, la norma la van a conocer. Aquí les voy a enviar las normas. Se las voy a enviar en una diapositiva, pero se las voy a pegar en el chat de esta sesión para que las tengan a la mano. A este enlace no me pegó. Un momento, por favor. Esta no me pegó. Ya, ahí se las estoy compartiendo. Bueno, entonces, si ustedes pueden apreciar, ya ustedes tienen la información de qué es la información que nos están solicitando investigar o estudiar. ¿Bien? Entonces, ¿qué me dice el punto número 2? Dice que luego de leer esa información y de asimilarla, van a elaborar una síntesis para cada una de esas 5 normas. Para la escritura de la síntesis debe tener en cuenta una buena redacción. Bien, aquí vamos a empezar, no vamos a pedirles que, mejor dicho, ya ustedes sean los duros, como se dicen los chicos, los especialistas en redacción, pero vamos a empezar a mejorar esa habilidad de redactar. ¿Cómo la hacemos? ¿Cómo la mejoramos? Haciendo una y otra redacción. A la medida que vamos haciendo los trabajos, vamos a mejorar esta habilidad para redactar.
Mantener la idea principal objeto de la norma. No quiere decir que si yo empiezo con la norma A, en esa síntesis, en esa primera síntesis de la norma A, empiece hablando de la norma B dentro de la síntesis de la norma A. No. De principio a fin, en esa síntesis de esa norma A, va a hablar de esa norma A. La información contenida de la síntesis debe ser clara y sin errores ortográficos. Bien, pásenle el corrector de ortografía en Word antes de que me envíen esa evidencia. Esta evidencia la van a entregar en Word. Pueden convertir el archivo en PDF, pero me la entregan en Word. Instructora, yo quiero entregarla en PowerPoint. Está bien, entréguela en PowerPoint. Sin embargo, recuerden que la primera página debe tener portada. Yo les había compartido a ustedes la proforma de portada. Sin embargo, mañana les voy a publicar nuevamente la proforma para que las personas que no vieron ese WhatsApp, por favor, lo miren. Bien, entonces recuerden que todas las evidencias, no solo para mí, sino para todos los instructores, la primera hoja es la portada. Bien, entonces, esta síntesis, estimados aprendices, debe entregarse en un documento escrito que tiene un título. Todo tiene un título, la línea de tiempo tiene un título. Y esta evidencia va a tener un título que es ¿cuál? Síntesis de la normatividad agraria vigente. Ese es su título, no va a ser otro, no lo cambie. Ese es el título que nos va a entregar. Esa hoja, esa segunda página de Word va a tener el título Síntesis de la normatividad agraria vigente, para que la pongas muy bien y lo dejes claro en esa segunda página de su documento. ¿Hay alguna pregunta? Por favor, me hacen saber. Sí, señora. Qué pena contigo. Los links que acabas de enviar son los mismos que es la misma información que está en el documento descargado cuando te pregunté hace un rato, ¿sí? No sé si me En el entiendes. mismo documento descargado. Sí, es cuando links. espera contigo. Es de diagnóstico de bueno, lo que estamos mirando. El material de formación no son los mismos enlaces del material de formación. Esos son enlaces adicionales. Ah, vale, perfecto. Y El material de formación donde todas las normas, y es más, el material de formación, ya que me acordaste, perdóname, te interrumpo, tiene errores. Es decir, las normas no me las escribe bien, aquí en diciembre de 2029, hay errores en los números, en el tipo de norma, o decreto, o ley, o resolución, hay errores. Por ello, sí les voy a pasar las diapositivas con los nombres de cada una de las normativas. Entonces, son la ley 1876 de diciembre 29 del 2017, ¿bien? Aquí, como ustedes pueden apreciar, ley 1876 del 27 de diciembre, es del 29. Sigamos entonces aquí para que ustedes vean los errores. Resolución 407 del 30 de octubre. ¿Está bien? Acá falta 2018. Bien. Sigo. Resolución 422 del 5 de julio de 2019. 422 del 5. ¿Eso está bien? Continuamos entonces. La siguiente norma es el decreto 1319 del 1 de octubre del 2020. Este también está bien. Y la última norma que deben investigar y acerca la evidencia es ley 464. Acá está el error también. No es la ley, es la resolución 464 del 29 de diciembre. Sí está bien, 29 de diciembre del 2017. Entonces, para que tengan muy en cuenta sus errores, estos son los nombres reales de las normas. Es más, están los enlaces de cada norma. ¿Bien? Doctora, qué pena. Sí. Falta el link de la 464, la quinta, en el chat. Ese fue el que les envié al final. No aparece. No, la final que nos enviaste fue la 1319. Nos falta Sí. el link de la resolución 464. Ah, ok. Perfecto. Muchas gracias. Ya lo tienen en el chat. Ahora sí. Perfecto. Gracias. Bueno, cualquier cosa me cuenta. Muy bien. Entonces. Señora. Sí, señora. Sí, doctora. Muy bien. Sí, señora. Entonces, 100%. les agradezco. Bueno, resulta que a veces confundimos la síntesis con el resumen y son conceptos diferentes. La síntesis
es una redacción que hace, digamos que hace o se realiza o realiza una persona con palabras propias de su propia autoría. Tampoco se debe cambiar el concepto que los autores quisieron o quieren transmitir. Es decir, yo voy a hacer la síntesis de 5 normas, ¿bien? Voy a hacer una síntesis por cada norma. Yo tengo que tener en cuenta que eso es autoría del Ministerio de Hacienda, ¿bien? Pero con mis propias palabras puedo explicar esa norma de acuerdo a esa resolución, ese decreto, esa normatividad en general, ¿bien? En esa explicación de esa síntesis, puedo ampliarlo con ideas y organizar esas ideas debidamente que me permita a mí dar a entender, en este caso, lo que cubre esa normatividad, ¿bien? Por eso es tan importante que yo lea la norma completa, no que me lea la primera página o que me busque en internet un resumen, porque es lo que hacemos. La ley del menor esfuerzo. Entonces, la idea es que como estamos estudiando este técnico en proyectos agropecuarios, nos documentemos en la normatividad, y es el objetivo de esta primera audiencia. Entonces, la síntesis es la redacción de una composición en forma breve y precisa sobre un tema, en este caso, sobre una norma. Sintetizar, que viene de la palabra síntesis, es volver a redactar con nuestras propias palabras una versión propia mía de un texto, ¿bien? De otro autor, pero bajo mi propia versión. Para redactarlo se requiere hacer uso del análisis y de la creatividad. Del análisis muy bien del documento, pues yo no voy a dar un criterio que no corresponda a la realidad o una síntesis que se salga de lo que realmente es la norma A, por ejemplo. Yo no puedo cambiar lo que existe normativamente, pero sí puedo especificar cómo se da cumplimiento a esa norma o lo que quiere decir esa norma bajo mis propias palabras. El resumen, a diferencia de la síntesis, es un escrito que extrae las partes más importantes de un texto. Y el resumen se hace a partir de las ideas principales del autor o del texto, las cuales deben ser absolutamente precisas y sin modificaciones, sin opiniones ni acotaciones de quien lo está realizando. Esto suele transcribirse literalmente. Normalmente en los resúmenes se copia y se pega una parte. Lo que no pasa en la síntesis, pues en la síntesis es información netamente de mi intelecto, bajo mis propias palabras. Bien, yo puedo poner que para esa síntesis leí la norma, sobre los enlaces que les acabo de compartir, leí la norma, pero la síntesis es bajo mi intelecto, bajo mi criterio o mi forma de expresarlo o de explicarlo, de manera obviamente textual y coherente y bien redactado bajo las normas gramaticales. ¿Para qué sirve una síntesis? ¿Qué me permite a mí una síntesis? Me permite desarrollar la capacidad de comprensión de textos. A nosotros muchas veces no nos queda fácil que asimilemos la información con la primera lectura. A muchos de pronto no, a otros sí. Por eso es fundamental la relectura. Bien, la lectura comprensiva. Si yo tengo que leerme 5 veces el párrafo, chicos, háganlo hasta que no lo entiendan. Organizar ideas de un tema de forma ordenada. Yo empiezo la primera página. La idea es que usted puede que haga un documento en Word y empiece a escribir. Cuando vaya leyendo la norma, es mi recomendación. Vaya usted de pronto tomando nota de los temas más importantes que usted va viendo en esa norma, los va poniéndole, puede ser viñetas en un documento en Word, o puede hacer sencillamente en una hoja, puede tomar nota de lo que usted va leyendo la norma y va compilando. No lo haga después, pues las ideas se le van a ir y tendrá que volverlo a leer y pierde tiempo. Bueno, es una sencilla recomendación, con mucho cariño, chicos, para ustedes. Realizar el proceso de estudio más eficazmente. Esto es una metodología de aprendizaje. Me permite a mí entender un tema de manera sencilla bajo mis propias palabras. Es una forma de estudiar. Realizar un mejor repaso del tema. ¿Bien? Ok, bueno, entonces vamos a ver a continuación
los elementos que componen una síntesis y las recomendaciones que les otorgamos para que esa síntesis les quede bien estructurada. No sin antes decirles, estimados aprendices, que para realizar una síntesis se estudia e interpreta muy bien ese texto o esta norma de interés o estas 5 normas de interés con palabras propias, se describen y analizan esas ideas principales de esa norma para generar un nuevo texto de su propia síntesis. Bueno, nuestra síntesis tiene 4 partes componentes. La primera parte es que nuestra síntesis tiene un inicio de la síntesis, en donde ustedes van a escribir el título del texto o el tema y el autor. Síntesis de la norma XYZ. Síntesis del decreto XYZ. ¿Bien? Bueno, no quiere decir que usted va a poner inicio de síntesis, 2 puntos, síntesis de la ley XYZ. No. Estos títulos no los va a escribir en su síntesis, pues se sobreentiende que cuando la persona lo lea, sabe que en esa lectura de esa síntesis están agrupados esos 4 componentes o elementos en la síntesis. Segundo componente de la síntesis, introducción. Es contextualizar, ¿bien?, de manera concisa en relación a la intencionalidad que se pretende desarrollar en ese documento. Inicia con una frase de introducción al tema. La introducción introduce al autor en el tema que posteriormente en el desarrollo se va a hablar o a tratar. Tercer elemento, el desarrollo del tema, la explicación bajo sus propias palabras de esa normativa. En este punto se pueden presentar por párrafos la descripción de las ideas más relevantes de esa norma en este caso, los argumentos y los personajes que intervienen y el planteamiento principal con respecto a la temática. Bien. Bueno, instructora, ¿cuántos párrafos puedo hacer para entregar cada síntesis de cada norma? Los párrafos no se miden. Lo importante es que usted vea que no obviamente su síntesis va a superar el texto inicial, porque se supone que la síntesis es una síntesis. Se sintetiza la información bajo sus propias palabras de un texto, de una norma. ¿Bien? Entonces, la idea es que usted dé cobertura completa a la norma, explicándolo de manera concisa bajo una síntesis. ¿Bien? El alcance se lo da a usted o la extensión se lo da a usted. Cierre de la síntesis. Así como tiene un inicio, tiene un cierre. En este apartado se presentan las conclusiones de esa síntesis, las conclusiones a las que llega usted luego de haber hecho ese abordaje bajo sus palabras de lo que usted explicó en ese desarrollo. La forma como terminó de ocurrir la historia, o en este caso, la normatividad, y cómo ese argumento o trama tiene un significado específico para el autor y el lector. Bueno, eso es nuestra síntesis. ¿Qué les recomendamos para desarrollar adecuadamente esa síntesis? Evite las oraciones demasiado largas y la repetición de ideas. Si yo estoy hablando de la misma idea y nuevamente me hablo de la misma idea, pues eso ya lo dije. No digamos cosas dobles. Una vez una idea, luego pasar a otra idea que no se pueda decir siempre la misma información. Pues se va a tornar, digamos, extraño cuando una persona lea esa información. Escriba la síntesis con un estilo conciso, concreto y claro, controlando el léxico formal y académico, ortografía y puntuación. Recuerden que hay punto seguido donde se hace una pausa o punto aparte donde se hace una pausa larga que se pone el siguiente texto en otro párrafo. Esfuércese por redactar párrafos cortos, empleando un número de palabras limitado sin sacrificar con claridad la claridad del texto ni la coherencia del mismo. La puntuación correcta y las comas, ¿bien? Es importante esas normas gramaticales que ya vimos en nuestra primaria y que nos interesan seguir manejando siempre que hacemos o organizamos o ensamblamos un texto. Todos los signos de puntuación con cada una de las características ayudan a mantener el orden establecido. Sin ellos, la redacción es un caos. Nadie entiende lo que el otro desea manifestar o difundir.
Finalmente, la última recomendación, estimados aprendices, que les hacemos es que el uso adecuado de conectores asegura una redacción coherente. ¿Qué es un conector? Yo estoy hablando de X, Y, Z y puedo decir, sin embargo, o por lo tanto, o por consiguiente, son conectores. Bien, me une una idea con la otra y se lee de manera corrida. ¿Hay alguna pregunta? ¿Los escucho? ¿Quién tiene la Caterina. pregunta? ¿Sí? ¿Cuál? ¿Te escuchamos? Caterine. Caterine, ¿cuál es tu pregunta? No, Caterine se arrepintió. Bueno. ¿Hay otra pregunta? Wilmar Vázquez. Wilmar, te escuchamos. Instructora, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Una pregunta. Cuando su merced nombra los 4 puntos de la síntesis, en el último que dice cierre de síntesis, ese cierre de síntesis se va a hacer en cada uno de, digamos, de los decretos o la resolución. Vas a hacer una síntesis por cada normativa. Una síntesis por cada normativa. Todo esto debe tener cada síntesis. Sí, señora. Pero digamos, ese No cierre me vas a hablar de las 5 normas en una síntesis. Cada norma tiene su propia síntesis. Son 5 síntesis las que me debes entregar y cada síntesis tiene estas 4 partes componentes. Ah, ya. Era eso. Gracias. Con gusto. Muy bien. Bueno, aquí les hice otra diapositiva explicando un poco más el paso a paso para desarrollar esta síntesis, y es que me gusta que realmente, si no quedó claro anteriormente, de pronto con esta sí vamos a tener completamente claridad. Bueno, partamos, chicos, que como ya tenemos la información, ya les pasé o ya les suministré las normas que deben estudiar, deben identificar el o los documentos que van a ser objeto de la síntesis. En este caso, ya les suministré las 5 normas. ¿Bien? Entonces, esta información o este primer paso, surtido o cumplido. Segundo paso, realizar una o más lecturas que le permitan entender la información que se encuentra en el documento. 1 o 2 o 3 veces, las que sean necesarias para poder entender la norma. ¿Bien? Entonces, lean, relean de manera crítica, de manera comprensiva, para que esas normas les sean claras. Busquen en internet fuentes adicionales, videos. Bueno, ustedes pueden investigar adicionalmente lo que ustedes consideren que necesitan hacer. Bueno, una vez yo ya he asimilado en mi cabeza y tengo claro cada una de esas normas, ¿ahora qué? Pues resulta que cuando yo estoy estudiando, hay personas que les gusta imprimir la norma, personas como yo, y es coger la norma y resaltar lo más importante de la norma. Entonces usted toma la norma, la imprime y resalta lo más importante, que son las ideas que para usted tienen mayor peso o que tiene que tener a la mano para poder luego sobre esa dar cumplimiento. Puede ser. Bien, entonces les sugiero esta es una de las herramientas. Hay resaltadores digitales en PDF también. Entonces, hay maneras de hacer, digamos, de entender un texto como tal, una normativa, ya sea imprimiendo la norma o resaltándola digitalmente con PDF. Bien, usted decide cómo lo hace. También puede leer la norma y tomar apuntes en un documento aparte, ya sea en un Word o ya sea en una hoja. Bien, usted decide. Bueno, ese es el tercer paso. Cuarto paso, ordene las ideas con el fin de generar una secuencia lógica. Usted escribió una cantidad de ideas, ¿bien? Puede que las haya organizado en desorden esas ideas o en el orden diferente en que el texto la plasmó. Usted puede agrupar esas normas y que las ideas estén organizadas, es decir, está la idea A, la idea B y la idea C. Cuando junto la idea A con la idea B con la idea C, pues me da un párrafo que está pensado y descrito de manera organizada, lógicamente organizado. ¿Bien? Entonces, ese es el cuarto paso para elaborar una síntesis. El quinto paso es que con esas ideas que usted ya identificó, ahora entonces va a relacionarlas. Bueno, aquí era identificar las ideas y aquí ya relacionar o organizar las ideas en orden lógico. Elabore un borrador
ya aquí ya empiece a ensamblar esa síntesis. Elabore un borrador donde organice esa información que identificó en torno a los 4 componentes de la síntesis. Debe organizar esas ideas en donde tiene el inicio, la introducción, el desarrollo y el cierre, que son las conclusiones. Entonces, esas ideas, usted puede, cuando usted lee la norma y le salen las ideas, le salen con sus propias palabras. Entonces, yo entendí esto, entonces, la norma quiere decir que ahora debemos tener presente que cuando hagamos tal cosa, bien, esas ideas las vamos agrupando y luego nos va a salir un párrafo, bien, o varios párrafos. Y eso los agrupamos con esos 4 puntos de la síntesis, que es inicio, introducción, desarrollo y cierre. Bien. Bueno, y las recomendaciones que ya le dije, en el momento de escribir la síntesis debe tener presente el respeto por las ideas originales del autor. No es que usted se inventó la norma, usted la norma la está interiorizando, ¿bien? Bajo una síntesis, y esa norma la tiene que referenciar debajo de cada síntesis, pues es una fuente sobre la cual usted está trabajando para poder generar ese documento de síntesis. Bien, Instructora, entonces, qué pena. sí, escuché una pregunta. Sonia pregunta que si ese borrador se elabora en la misma síntesis. Ese borrador es el presíntesis, es el documento, digamos, un borrador de síntesis. Esa es la síntesis. ¿Sí? El borrador es la síntesis, que usted la va puliendo en la medida que las ideas las vas organizando, vas mejorando la redacción, la gramática, y ya cuando ya lo tenga listo, ya no pasa de ser borrador, sino ya es el documento de entrega. El borrador es un documento previo al documento final. ¿Me hago entender? Y que si lo realiza en Word. Sí, ya les había comentado que esta evidencia la entregan en Word o en PDF si lo desean hacer. La pueden convertir a PDF o en PowerPoint si lo desean hacer. ¿Sí? Siguiente pregunta. Janet. ¿Sí? ¿Te escuchamos? Instructora Lina, compañero, buenas noches. Mi pregunta es, la síntesis ya, bueno, obviamente después que las tengamos elaboradas, las tenemos que presentar en un documento solo, ¿cierto? Las juntas, todas en un solo documento y hacer la presentación. O debe ir cada síntesis por separado. Mira, les hice hasta el matacho. Entregan un documento en Word. Abren un documento en Word nuevo. En la primera página va la portada. Primera hoja de Word, portada. Segunda hoja de Word va síntesis de la normatividad agraria vigente. Autor, su nombre, número de ficha, nombre del programa. Pero si eso lo agregó en la portada, pues que no tiene la portada, no hay necesidad sino de incluir el autor. Entonces, el título general y el autor, tal cual como lo ven acá, es lo que me deben entregar. Empieza la síntesis de la primera norma con los 4 elementos cumplidos dentro de estos párrafos. No es que me vayan a entregar un párrafo que tenga 5 líneas. No, esto es un ejemplo. Usted puede hacer muchos párrafos si lo desea hacer. Recuerde que es una síntesis. Aquí está la síntesis 2, síntesis 3, 4 y 5. Acá pegué la misma 3 doble por lo que era la continuación. Entonces no se preocupen, no es que me peguen doble título, es que es un pantallazo. ¿Esa era tu pregunta? Sí, señora, muchas gracias. Para servirte. Bien, ¿hay más preguntas o no? Bueno. Sí, pero ya la respondiste de una vez. Ah, ok, perfecto. Muy bien, creo que escuché otra pregunta o está... Manuel. Manuel, ¿tu pregunta? Gracias. Instructora, buenas noches, compañero. O sea que, ¿aló? ¿Sí? Sí, te escuchamos bien. Instructora, o sea que todas las 5 síntesis van a quedar en un solo documento, ¿es lo que entendí? En un solo documento de Word. Ok, gracias. Ok, con mucho gusto. No son 5 trabajos aparte, son todas las síntesis en un mismo documento de Word. Ok, gracias. Muy bien. Entonces, aquí les traigo un ejemplo de una síntesis simplemente que encontré y para que ustedes identifiquen los 4 elementos que debe tener una síntesis. Debe tener el inicio de la síntesis, que es el título, el tema y el autor. Título, tema y autor. Lo que ustedes están viendo acá, perdón. Título, tema, es decir, el tema es cada síntesis, cada nombre de cada síntesis de cada norma y el autor.
¿Bien? Ok. Bueno, aquí voy a, para cerrar esta temática, vamos a ver finalmente un video para cerrar la temática de síntesis. Esto con el fin de que este tema quede completamente claro para todos ustedes. Por favor, muy atentos al siguiente video. Muchas gracias. Trata sobre qué es una síntesis. La síntesis es una composición que permite la identificación de las ideas principales de un texto, las cuales se presentan junto con la interpretación personal de este. ¿Cómo se realiza? Primero se lee de manera general el texto, se seleccionan las ideas principales, se elimina la información poco relevante y se redacta el informe final con base a la interpretación personal. Esto de interpretación personal se refiere en términos técnicos a parafraseada, estructurada y enriquecida, puesto que el estudiante debe ampliar su vocabulario utilizando palabras técnicas concisas y claras, sobre todo enriqueciendo el texto con su punto de vista personal. ¿Para qué se utiliza? Para desarrollar la comprensión lectora, favorecer la expresión escrita, desarrollar la capacidad de identificar causas y efectos, distinguir las ideas principales de las secundarias. Aquí podemos ver un ejemplo donde hay un párrafo que dice una mujer excepcional. Si buscamos la personalidad de una mujer que se adecue a nuestro tiempo, la hallaremos en Hillary Clinton, la esposa del presidente de Estados Unidos. La primera dama ha venido a romper los cartabones establecidos, involucrándose en todo lo inherente al gobierno del presidente Clinton y participando junto con él en las decisiones importantes para su país. De ahí que incluso se ha comentado que ella es quien ejerce el control de las decisiones. Hay que destacar al mismo tiempo su personalidad profunda y recia. Al respecto, Caroline Stanley afirma que para Hillary la vida no es un ensayo, no hay una segunda oportunidad, por lo que procura vivir intensamente cada momento de su tiempo. Además de ser una gran mujer, prestigiosa, activista política y destacada abogada, también se ha distinguido por ser una gran madre para Chelsea, con quien mantiene una excelente relación. Como podemos ver, hay un párrafo el cual se deben destacar las ideas principales. Aquí, como esto es un ejemplo, menciona 8 ideas principales. Pueden ser más o pueden ser menos. Todo depende de la capacidad del estudiante para seleccionar las ideas principales. Como recomendación, se piden entre 5 a 10 ideas principales. Ese es el rango en el que debe oscilar una selección de ideas principales para un párrafo. Ideas principales. Hillary Clinton es la mujer que se adecua a nuestro tiempo. Rompió los cartabones establecidos. Participaba en todas las actividades del presidente Clinton. Participaba en las decisiones importantes de su país. Al mismo tiempo hay que destacar su personalidad profunda y recia. Procura vivir intensamente cada momento de su tiempo. Es una gran mujer, prestigiosa activista política y destacada abogada. También se ha distinguido por ser una gran madre para Chelsea. Como pueden ver, se enlistan las ideas claves del párrafo. Y la síntesis corresponde a expresar de una forma técnica la combinación de todas estas ideas principales. Síntesis. Una mujer excepcional. Hillary Clinton es una mujer de nuestro tiempo que rompe las normas establecidas participando en las decisiones de su país. Su personalidad es profunda y recia, vive intensamente cada momento. También es una prestigiosa activista política, una destacada abogada y una gran madre. Como pueden observar, de las ideas centrales se tomaron ciertos aspectos. Y por ejemplo, puedo resaltar aquí lo de la prestigiosa activista política. Aquí se encerró o se englobó lo que corresponde a que participó con el presidente Clinton y todo lo que tiene que ver con la política. Entonces, en una frase se amplifica
la esencia de este contenido. La síntesis, aquí hay 4 líneas de un párrafo que tenía 10 líneas y se resaltó los 8 puntos en 4 líneas. ¿Cuál es el objetivo de esta estrategia de enseñanza-aprendizaje? Que usted desarrolle las habilidades de escritura, análisis y sobre todo destacar los puntos importantes de cualquier párrafo. En la medida que usted le ponga empeño a esta actividad, el resultado será muy satisfactorio. Muy bien. ¿Cómo les pareció? ¿Ya es un poco más clara la temática de síntesis? Dirán, no, la instructora habla siempre lo mismo y le sigue dando. ¿Ahora sí es claro? Sí, señora. Bueno, mis chicos, pues entonces eso era lo que quería hoy comentarles. Esta evidencia va a ser calificada bajo los siguientes parámetros. Que la estructura de las ideas dé cuenta de que esté completa de la información, obviamente, de cada norma. En este punto va a obtener 20, que establece precisiones coherentes y garantiza que este contenido esté completo, el solicitado. Genera una secuencia lógica y precisa en relación con las normatividades agrarias vigentes, que identifique de manera clara los elementos argumentativos que comprenden las normas agrarias y que el aprendiz no comete errores gramaticales y ortográficos que distraigan al lector al leer el contenido. Bien, eso es todo, estimados aprendices. En este momento abro el micrófono para solucionar preguntas que tengan alguno de ustedes. Quedo muy pendiente a las preguntas, por favor. ¿Sí? ¿No hay preguntas? ¿Todo claro? Última palabra. Miguel, ¿tu pregunta? Profe, a ver si, bueno, si entendimos bien lo que hay que hacer. Bueno, entonces, lo posible esta semanita, pues hacer entre esta semana y la otra semana, entregar 2 evidencias. Una evidencia, la evidencia es, número 1 es, ¿qué? Línea de tiempo del contexto La político. línea del tiempo del contexto, sí, eso lo entendí. La segunda es hacer la lectura sobre las normas vigentes y hacer la síntesis De cada norma. de cada En el norma mismo documento de Word. en un documento de Word. Sí, sí, que uno quiere, pues, o PowerPoint, pero bueno, mejor Word. Gracias. Ok, sí, señor. Carlos, la pregunta de Carlos. ¿Hasta cuándo tengo plazo? ¿Quién nos puede responder? Un mes. Hasta el 30 de junio. Tienen un mes, pero no quiere decir que una semana antes se me pongan a hacer las evidencias porque corren el riesgo de que después me digan que se van de la formación porque no alcanzaron a hacerlas, porque ya no les queda tiempo. Entonces, por eso les digo, para evitar que les ocurra eso, chicos, hagan estas 2 evidencias en esta semana, pues solo tenemos 4 semanas para hacer 5 evidencias. Y las evidencias, como ven, no son cortas. Recuerden que este no es un curso, es una formación titulada que requiere de tiempo cada evidencia que se tiene por desarrollar. Bien, entonces, las evidencias tienen las 5 evidencias que voy a explicar. Hoy expliqué 2 de las 5. Tienen plazo para entrega desde hoy, mayo 29, hasta el día 30 de junio. Las 5 evidencias. Bien, entonces, esa es la respuesta. ¿Más preguntas? ¿Me confirma, Jason? ¿Hay más preguntas? No, señora, ya se respondieron todas. Yo tengo 2 punticos ahí para decir. Ok, perdóname. Aquí dice, son 5 evidencias y 10. Son en total, la fase de análisis son 10 evidencias. Mías, que yo les voy a explicar como instructora líder, de esas 10 son 5. 3 les va a explicar informática, la instructora de informática, y 2 el instructor de biología. ¿Bien? ¿Sí?
Eso es todo, mis chicos. Sí, Voy a señora, cerrar entonces la grabación, si no hay preguntas de este tema. Y